¿Tú le das algo de mérito a la desigualdad que tenía Chile previo a este estallido, por así decirlo, y decirlo que esa puede ser una de las causas, o tú desechas completamente esa tesis? Yo la desecho totalmente por la siguiente razón. Primero, el índice Gini desde el año 1990 hasta el año 2015 cayó de 0,57 más o menos a 0,47. Cayó de manera importante, sustancial. Segundo, porque las estimaciones que hay para el índice Gini, que mide desigualdad en la distribución de ingresos, en la historia de Chile desde 1870 hasta nuestros días muestran que el índice Gini en Chile siempre ha sido muy alto, la desigualdad ha sido alta. Independiente del sistema económico que hemos tenido durante buena parte del siglo XX, tuvimos el sistema estatista corrupto peronista al cual nos quieren volver a llevar los que están gobernando hoy día. Y la desigualdad era igual o peor. Tercero, porque la desigualdad de ingresos en Chile, antes de impuestos y transferencias, es muy parecida a la de Alemania o Dinamarca. No es cierto que nosotros seamos un país mucho más desigual en términos de los resultados del mercado que lo que son los países desarrollados. Eso es mentira, Ese es dato es súper falso. interesante, eso yo no lo conocía. Eso es exacto. Revísenlo. Es completamente falso. Nosotros, la desigualdad de mercado antes de impuestos y transferencias en Chile es muy parecida a la que puedes encontrar en Suecia, en Dinamarca, en Alemania. Entonces, no somos particularmente desiguales desde el punto de vista de lo que produce el mercado. Es que el Estado, al quitarnos los impuestos y gastarlos, es tremendamente ineficiente, despilfarrador y corrupto. O sea, Ese es el problema. tú dices que mucha de la desigualdad que se produce es por la mala administración de los recursos públicos, básicamente, que son recaudados desde el bolsillo de los chilenos. Exactamente, es decir, la desigualdad no mejora a diferencia de Dinamarca o Alemania o Suecia, Post gasto público. a partir de la redistribución del gasto público, porque tenemos un Estado que está capturado por intereses políticos, sobre todo. No es que no haya problemas en los estados gigantescos de Europa, por supuesto, pero son mucho más eficientes. Entonces, no es cierto tampoco, por ejemplo, que los empresarios estaban llevando todo para la casa. Eso es falso. De Es una hecho, consigna. Chile es el país, exacto, una consigna, Chile es el país en que las empresas, que al final son los dueños de las empresas no existen, son una abstracción, pagan más impuestos como porcentaje de la recaudación total del país en el mundo después de Colombia. Chile es el segundo. Bueno, el ministro de Hacienda acaba de decir hace un par de días que la reforma tributaria que están pensando va más cargada a las personas que a las empresas. O sea, vamos a seguir cargando ese lado de Claro. la moneda. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú miras los datos, te das cuenta que este Estado benefactor que nos va a convertir en Finlandia, ¿no es cierto?, que nos prometieron los del Frente Amplio y nos vienen diciendo hace tiempo estos charlatanes. Perdona que los descalifique así, pero a mí me da rabia porque usan demasiadas mentiras para vender este cuento. Entonces yo, que he estado en la pelea, de alguna forma, en el día a día en la primera línea, me produce mucha frustración por lo que se va a venir en Chile, que va a ser peor que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ves bien los números, te han vendido un fraude. Tú no puedes seguirle subiendo impuestos a la empresa. Hoy día las empresas en Suecia, en Dinamarca, o al menos sí en Suecia y muchos países desarrollados pagan menos impuestos Menos. que en Chile, Claro. sustancialmente menos impuestos. Entonces, si tú sigues subiendo impuestos a las empresas, ¿qué pasó con la reforma de Bachelet? Recaudó la mitad de lo que suponía No, que iba a recaudar y ni y siquiera la se inversión pudo. colapsó. Y ni siquiera se pudo terminar de implementar porque era un enredo que ni siquiera los contadores, ni siquiera el impuesto interno sabía cómo Nadie lo manejarla. entendía, no, porque los genios, ¿no es cierto?, que hicieron la reforma tributaria, Arena y otros más, hicieron una cuestión que ni ellos entendían. Entonces, hasta el día de hoy, los contadores están desesperados viendo cómo cuadran las cosas. Pero el punto es que no puedes seguir subiendo el impuesto a las empresas, porque así como te pasó con Bachelet, que la inversión colapsó a sus menores niveles en 30, 40 años, si sigues subiendo el impuesto a las empresas, vas a recaudar marginalmente muy poco, y lo que sí vas a hacer es matar la inversión y por lo tanto vas a tener más desempleo, menos crecimiento económico, menos salario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves cómo se financian los estados benefactores que a ellos les gustan tanto y que no ven que tienen mucho más libertad económica muchas veces que Chile, que tienen niveles de productividad que son el triple de nuestro país, la productividad laboral en un país como Suecia, ¿cierto? Casi $70 por hora y en Chile son 25, pero quieren hacer un estado benefactor tipo Suecia. Bueno, cuando tú ves eso te das cuenta que en Europa el estado benefactor lo paga la clase media con impuesto a la renta de las personas. Y en Chile lo que le están diciendo a la Es gente que los ricos es tienen que que el Estado pagarlo. benefactor solo lo va a pagar los ricos. Es imposible, no te dan las cuentas, no te dan la plata. Tienes que empezar a cobrarle a gente que gana mucho menos de los... Ampliar la base imponible. Eso es lo que tenéis que hacer, lo de los 600, porque en Chile, acuérdate, solo un 10% de quienes generan ingresos pagan impuesto a la renta. Sí. El resto no paga. Si tú vas a otros países, paga el 70%, el 80%. O sea, Pero empieza a trabajar.
Pero es una medida impopular, es una medida impopular y que, Por supuesto, y en esta retórica, pero la realidad te termina derrotando, en esta retórica de que no, es que vamos a sacar a los ricos porque tienen mucho, aparte que ya se ha tenido casi 50.000 millones de dólares del país, van a seguir subiéndole los impuestos a los ricos, se te van a ir todos, no te va a quedar de dónde sacarle, y aunque se quedaran todos, no te dan los números, oye, porque lo que quieren es hay una explicación tuya muy buena en un video que se convirtió en viral hace un par de años, sí. donde tú juntas la riqueza de todas las familias más ricas de Chile y dices, bueno, esto alcanza para medio año, entonces, de vida de Chile. Tú lees los teóricos del derecho penal mínimo y es todo, bueno, el delincuente es una víctima de la sociedad, entonces cuando vienen del lado marxista, entonces hay que dejarlo libre o no hay que reprimir, o todo es culpa de las estructuras sociales, del sistema capitalista, entonces esa es la ideología que se instaló en nuestro Que país. básicamente Y que el ladrón roba por necesidad, básicamente. sí, o que roba por... Sí, lo cual es absurdo también porque hay mucha gente con necesidad que no roba y que es muy honesta y prefiere ganarse el dinero trabajando de manera transparente, ¿no es cierto? Ahora, eso y el principio de autoridad a todo nivel, los colegios. El profesor vale lo mismo que el alumno o menos que el alumno, cualquier dirección o orden que el profesor le dé a los niños es una cosa vista autoritariamente. Hoy día los padres ya no pueden darle instrucciones a sus hijos, los hijos pasan a ser casi que tienen que pedirle perdón a los hijos por exigirles cosas. Entonces estamos entrando en una lógica de, yo te diría, de caos, porque cuando tú básicamente destruyes la legitimidad de las jerarquías, ¿cierto? Que es la manera en cómo los seres humanos nos organizamos, no te queda ninguna estructura que te imponga normas y cae en lo que se conoce como la anomia, la ausencia de todo tipo de reglas. No solo de reglas desde el punto de vista jurídico, que sean aplicadas realmente, sino reglas morales sobre todo, donde la gente, sobre todo en las generaciones jóvenes, no tiene ya claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Cuando tú tienes ahora un gobierno en el que la ministra del Interior posa desnuda, digamos, semi-desnuda, amamantando a su niño y esa foto se viraliza, desecrando completamente la dignidad del cargo, porque que lo haga una cosa, yo no lo critico, pero que difunda todas esas imágenes. Cuando tiene una primera dama, entre comillas, que no es, dice no es primera ni dama, bueno, entonces, ¿qué es lo que es? ¿La concubina presidencial? ¿Qué es lo que es? Finalmente, Degradar. la campaña de Gabriel Boric. Entonces, eso es permanentemente reforzando el discurso de la decadencia, y yo te diría que eso se manifestó con toda su violencia el 2019, y a eso se suma la gente pacífica, que yo no sé si fueron 3 millones de personas, digamos que sí fueron, estas cosas se exageran mucho también, Sí. pero hubo mucha gente, no podemos discutirlo, donde por las más diversas razones fueron a protestar, por distintas causas de frustración. Ahora, una que a mí me parece que es fundamental, es que el progreso, el tren de progreso en Chile se detuvo. Así de simple, cuando tú miras los datos económicos que dejó el gobierno desastroso de Michelle Bachelet II, un crecimiento que cayó de más de 5% a menos de 2%, los salarios reales dejaron de crecer completamente. Los precios siguieron subiendo, la gente se siguió endeudando, entonces eso se trancó y Piñera no fue capaz de restaurar ese tren de progreso por distintas razones, entre otras por su impericia política, ¿cierto?, para administrar el capital que tenía. Axel, Y pero eso a mí me parece que lo explica mucho mejor.